¿Me avisa? Listo. Bueno, ya estamos prestos entonces para dar inicio. Ya terminamos de inscribirnos en silencio para que podamos concentrarnos aquí. Sé que acabamos de recibir el mayor milagro de amor, que es la Santa Eucaristía, la mejor oración, la oración perfecta. Pero también quiero que pues todo acontecimiento que en nombre del Señor se realiza debe ser puesto en su nombre. Vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía para tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu podamos saborear la dulzura del bien y gozar de tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ilumina nuestra mente y nuestro corazón como parte de esta comunidad de San Felipe Neri. Ayúdanos a que en obediencia, en humildad, podamos cultivar los dones que tú nos has regalado, que no escondamos nuestros talentos. Danos, Señor, un corazón humilde para saber escuchar tu voz. Danos, Señor, la humildad para saber obedecer y para saber trabajar juntos en la extensión de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden acomodar. Y dentro de esta secuencia de clases espirituales, yo he querido iniciar haciendo un punto de fuerza, hincapié en lo que es el sentido de vivir la comunión. El tema de hoy se titula Llamados a vivir en comunión. Es un derivado también de la palabra comunidad. Cristo fundó y fue parte de la primera comunidad cristiana. ¿Quiénes eran esas personas? Con los apóstoles. ¿Y quién más estaba ahí también? Su madre María también era parte de esa comunidad y varias discípulas de Jesús. Entonces, la vida en comunidad es lo más esencial de la espiritualidad cristiana. Les digo, al cielo se va en autobús. Al cielo no se llega solo. Dios no solo te preguntará qué hiciste por dar razón de tu fe, Dios también te preguntará qué hiciste por tu comunidad. La primera comunidad que tú perteneces es a tu familia y después a tu familia espiritual, que es la iglesia. Por ende, estamos llamados a vivir en comunidad y esa es la esencia misma del reino de Dios. Dios es comunidad también, queridos hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comunidad de amor, comunidad trinitaria. 3 personas divinas, un solo Dios. Esa espiritualidad cristiana consiste en un modo de relacionarnos con amor. Pues es precisamente esto lo que claramente distingue a la comunidad creyente de cualquier otra comunidad humana. Pusimos como modelo la comunidad trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, si cuando Dios Padre envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo y se hizo hombre por nosotros, se hizo uno de nosotros, semejante en todo menos en el pecado, ¿estaba Dios Hijo solo en el mundo? ¿Quiénes estaban con Él? El Padre y el Espíritu Santo también estaban con el Hijo. Quiere decir, es una comunidad que no se separa. Por ende, donde quiera que haya un bautizado, ¿quién está presente también? La iglesia está presente, ¿verdad? Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Esa comunidad cristiana. La iglesia no es el templo,
porque los templos pueden ser destruidos o dejar de existir, pero la iglesia nunca dejará de existir mientras haya mundo. ¿Por qué sabemos eso? ¿Qué dijo Jesús cuando fundó la iglesia? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la fuerza del infierno no podrán contra ella. No podrán contra ella. Queridos hermanos, si la comunidad cristiana, si nosotros que somos comunidad, estamos llamados a vivir y ser parte de esa comunidad, entonces debemos permanecer en el amor. Eso es lo que nos hace tener y fortalecer nuestra identidad cristiana. El tú pertenecer a ese pueblo de Dios es algo especial. Tú puedes vivir aquí en Estados Unidos, tú puedes tener tu casa propia. A ver, pero cuando tú dices, voy para mi casa, ¿para dónde tú dices? ¿A qué se refiere esa expresión? Cuando dices, voy para mi casa, donde tú naciste y te criaste con tus padres, esa sigue siendo tu casa de por vida, de por vida. Siempre puedes decir, voy para mi casa, siempre eres bienvenido en tu casa. Aunque estés lejos, aunque dure muchos años, igual la iglesia es esa comunidad que siempre espera por nosotros. En palabras del apóstol Pablo, él asemeja la iglesia al cuerpo. Dice, aunque tiene muchos miembros, pero a pesar de ser muchos, es uno solo. Es uno solo. La comunidad no está completa sin ti. La mesa está preparada y faltas tú. En particular, porque en realidad es la comunidad donde la espiritualidad se realiza, se prueba, se evalúa, crece y se perfecciona. No es cierto que yo yéndome a un lugar a retirarme solo, allí encontraré yo el espacio para estar con Dios. Y te se dirá, padre, ¿y los monjes? Pero los monjes viven en comunidad también, ellos no viven solos. Allí en mi diócesis tenemos una comunidad de monjes cistercienses. Es de la espiritualidad del Carmelo, carmelita. Pero allí hay como 16, 18 monjes que pasan toda su vida en oración y en trabajo. Pero hay una comunidad, son una comunidad, no viven solos. Entonces es allí, en la comunidad, donde usted realiza, se prueba, evalúa, crece y se perfecciona su espiritualidad. No es cierto como dicen, menciona el Padre Toro, los evangélicos, dicen ellos, los hermanos desesperados. Cuando yo quiero hablar con Dios, yo me pongo solo, debajo de un árbol. Cuando me quiero confesar, yo me confieso con un árbol. No sé a cuál de ustedes le ha hablado un árbol, pero a mí no me ha hablado todavía. Entonces, la espiritualidad tiene un lugar donde desarrollarse, donde la comunidad, junto a otros hermanos que también creen, sirven y se entregan igual que yo. Este tema entonces nos ayudará a comprender y vivir la espiritualidad desde la vida cotidiana, en comunidad, desde esa interrelación y una interacción con nuestros hermanos y hermanas, desde la inmersión profunda de la vida misma. Es que el ser humano por naturaleza es un ser social, no nació para estar solo. Vamos al Génesis. Cuando Dios creó el mundo y creó los animales, ¿cuál era el sentimiento que experimentó el hombre en primer lugar? ¿Cuál fue ese sentimiento? De soledad y de tristeza. No vio ningún animal que se pareciera a él. Y Dios comprendió que el hombre no podía vivir solo. Y Dios creó la mujer y se la presentó. Y decimos, allí el hombre se puso muy feliz, porque dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El hombre nació para vivir en comunidad.
Por eso la interacción con los demás, por más difícil que sea nuestro carácter, nuestra forma de ser, como nos dice, a cada quien hay que buscar la vuelta, a cada quien hay que saberlo amar y comprender cómo es. El que es medio gruñón, quiéralo gruñón. El que sea callado, quiéralo callado. El que le guste dialogar, quiéralo así, dialogando también. Dios es fiel y por medio de quienes fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, nos recuerda el apóstol Pablo en su primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9. De allí partimos para decir que la comunión es un término que surge de la alianza entre dos palabras, común y unión. Común, unión. Su significado esencial alude a la participación de dos o más entes en algo común. ¿Por qué nosotros hacemos comunión? Servimos juntos en la iglesia, aquí en la parroquia, estamos haciendo causa común, estamos yendo en una misma dirección. Pero el primer signo de comunión es con Cristo, es con Él. Es importante entonces vivir en comunión con Dios, vivir conectado a Él, y seremos capaces de escuchar la voz del Espíritu. Cuando estamos desconectados, ejemplo, cuando a uno se le va el internet, y está haciendo algo importante, yo estoy estudiando y cuando se me va el internet a veces, digo, Dios mío, ¿y qué iremos a hacer ahora, verdad? Pero después me pongo a pensar, pero me he pasado más de 30 años de mi vida donde yo no tenía internet y yo no lo necesitaba. Dice alguien por ahí, quizás éramos más felices y no lo sabíamos. Porque teníamos oportunidad de relacionarnos con el otro, de hablar con el otro. Había más devoción al Santo Rosario en la familia. Hoy usted llama, vamos a rezar el rosario, encuentra un silencio como si estuviera en un monasterio. Pero cada quien está en sus ocupaciones. El hijo está conectado por allá en un teléfono, el otro en una tablet, el otro está pintando pajaritos, como decimos, en el aire. Entonces, la espiritualidad de comunión nos hace vivir unidos a Dios, conectados a Él. Y así seremos capaces de escuchar la voz de Dios. Si usted no tiene esa conexión espiritual, no piense que Dios lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú lo buscas solo en algún momento de tu vida, cuando te conviene. No, es siempre que tengo que estar unido a Dios, desde que me levanto. El otro año yo le enseñé la primera oración que me aprendí. Yo creo que quizás apenas tenía 3 años cuando me aprendí esa oración. De mis primeros recuerdos, pero tengo grabada en mi memoria esa oración. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que si yo me pierdo, tú me encontrarías. Mantenernos conectados con Dios. Para hacer causa común y comunión con Dios, tenemos que estar unidos a Él. Si voy manejando, alguna persona dice que yo tengo muy poco tiempo, para yo quisiera hacer rosario, pero no tengo tiempo. Yo le dije, pero yo mientras voy guiando, yo voy también, como decimos, pasando las cuentas, o la voy pensando en mi mente también. No tengo que quitar la vista de la carretera. Es solamente en mi mente y mi voz que Dios necesita en ese momento. A veces vivimos muy hundidos en las cosas del mundo, el trabajo, la familia, los amigos, y podemos distraernos con muchas cosas, y sin querer esas cosas pueden alejar nuestra atención, la misma que tenemos que depositar y fortalecer en Dios. ¿Qué significa eso? Otro ocupa tu lugar, Señor.
Cuando yo revise mi vida y me doy cuenta que hay otras cosas que son más importantes y que les dedico más tiempo que a Dios, apague y vámonos, y el último cierra la puerta. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu anhelo es hacer la voluntad de Dios, entonces tú no vas a poner por excusa todas esas cosas, porque eso lo hace todo el mundo, y sin embargo muchos como ustedes le sirven a Dios. Entonces quiere decir que yo no puedo, el lugar de Dios no es sustituible. A Dios tengo que tenerlo siempre en primer lugar. Yo una vez hice un ejercicio con un grupo de 40 jóvenes y le di un pequeño papel y le dije: escriba las 3 cosas más importantes que usted tiene en su vida. Lastimosamente el 75% no puso a Dios en primer lugar, algunos ni siquiera pusieron a Dios. Estamos hablando de jóvenes de pastoral juvenil. Entonces, ¿dónde están los intereses del mundo de hoy? Si al mundo de hoy no le interesa hablar de Dios, buscar a Dios, servirle a Dios, pues si no lo busca, no lo necesita. Es un fallo humano y común que eso nos pase. A veces nos dejamos llevar y cuando nos damos cuenta, llevamos ya perdiendo mucho tiempo con cosas vanas y vacías. Pero allí está Dios para hacernos dar cuenta que tenemos que volver a acercarnos a Él. Puedo tener humanamente, conquistar todo el éxito humano que pueda ser posible para una persona. Pero donde falta Dios, falta todo. Falta todo. Si alguno tiene la oportunidad, después busca las últimas palabras de una de las personas más influyentes de nuestro tiempo, que se llamó Steve Jobs. En esas últimas palabras él dijo: después del recorrido de mi vida me doy cuenta que estoy solo. Estoy solo. Dijo: yo puedo ofrecer mi fortuna completa a aquel que sea capaz de sanarme de este cáncer de páncreas. Se murió. Se murió. Toda una vida sin Dios. Vivir en comunión con Dios entonces es como cultivar el fruto de nuestro interior, el Espíritu Santo, el cual tenemos que alimentarlo, y si no lo alimentamos, este se marchitará. Pero tenemos que estar pendiente de esa semilla si queremos recolectar buenos frutos de ese árbol que estamos haciendo crecer dentro de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que no recolectamos nada, es cuando tenemos que abrir los ojos y volver a cuidar y cultivar. Si no, seguiremos recolectando en el vacío. El Papa frecuentemente nos habla del cuidado de nuestra vida interior. Mejor, mucha gente hoy cuida lo exterior, lo físico. Quiere estar en salud, quiere hacer una dieta vegana, quiere mantenerse con el abdomen plano, ¿verdad? Quiere vivir muchos años, quiere cuidar su figura. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Y tu interior cómo está? Escuchemos a Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Quiero decirle, este es mi texto favorito de la Sagrada Escritura. Fue el texto de mi ordenación sacerdotal. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
Contigo, Señor, todo, y sin ti, Señor, nada. Es que sin el Señor que nos llamó a nosotros a servir, ¿qué podemos ser nosotros? Tenemos que decir como San Pablo: indignos siervos somos, Señor. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Queridos hermanos, esa es la verdadera comunión. Él es el tronco y nosotros las ramas. Si usted corta la rama del tronco, ¿qué le espera? Se seca. ¿Y para qué sirve una rama seca? Para ser echada al fuego. Yo no sé usted, pero ese caliente a mí no me gusta. A mí no me gustaría ese caliente. ¿Sabe lo bien que estamos aquí con este airecito? Pero que le están dando, como dice, con candela y puya, hasta el enemigo huye. Entonces, mantenernos, si queremos dar frutos de comunión, tenemos que mantenernos unidos a Él, a ese tronco. Citamos a San Pablo en su carta a los Filipenses. Leemos la palabra de Dios. Como no es el Evangelio, no tenemos que persignarnos. Tomado de Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 5. ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo? ¿Hablarles del amor? Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura. Entonces, por favor, denme esta alegría. Pónganse de acuerdo, estén unidos en el amor, sean una misma alma y un mismo proyecto. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. ¿Ustedes escucharon bien eso? Se lo voy a repetir porque hay elementos tan importantes para vivir la comunión, para hacer comunidad. ¿Puedo pedirles algo en nombre de Cristo? Hablarles del amor. ¿Han recibido el Espíritu y son capaces de compasión y ternura? Fíjese lo ausente que está el mundo. El mundo de hoy no tiene compasión de su semejante. Ven a una persona enferma, no le importa. Ven a uno hambriento, no le importa. Ven a un adicto, no le importa. Pero quien conoce a Dios y quien ama a Dios, tiene que moverle el corazón cuando usted ve a alguien así. Tiene que llamarle la atención. Entonces, denme esta alegría, pónganse de acuerdo. En la comunidad a veces es difícil, hasta en el hogar a veces es difícil ponernos de acuerdo. Usted le pregunta a sus hijos: mis hijos, ¿qué quieren comer? Yo quiero pizza. Dice: yo quiero un burrito, yo quiero un taco, yo quiero una nieve. Y tiene que volver de nuevo esa pregunta: mis hijos, ¿qué quieren? Y tenemos que buscar a veces un punto de equilibrio, un punto común, porque no podemos ir a tantos lugares. La elección debe basarse en una decisión, en la que la mayoría tenemos que estar de acuerdo. Pero no podemos ser tan difíciles que nunca lleguemos a un acuerdo. Si el otro dice rojo, yo digo negro. Si el otro dice verde, yo digo azul. No puedo hacerme el difícil. Estén unidos en el amor. Con una misma alma y un mismo proyecto. Este es el proyecto de Dios, queridos hermanos. Esta es la obra de Dios. Esta obra no es de nosotros. Él nos llamó a servir. Él nos llamó a darnos y a entregarnos, pero la honra, la gloria es de Él, no es de nosotros.
porque yo hice, usted no hizo nada. El Señor hizo, por mediación nuestra. El Señor hizo. Yo no he hecho nada. Tú no has sido capaz de crear nada, ni yo tampoco. El importante es Dios. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. No porque mi grupo, yo siento que es mejor y tiene más responsabilidades. Entonces a nosotros es que tienen que darnos. No, todos somos importantes para el Señor. Siempre me acuerdo de una palabra de un sacerdote muy sabio, que todavía el día antes de morir pudo celebrar la Eucaristía. Tenía tanta devoción y así enfermo, ya muy enfermo, con problemas en los riñones, en los pulmones, un rosario, como decimos, de enfermedades. Ese sacerdote en mi diócesis se llamaba Mauricio Vargas. Y él decía una palabra que siempre la recuerdo: todo el mundo no sirve para todo, pero todo el mundo sirve para algo. Todo el mundo sirve para algo. Y si tú estás aquí, es porque tú eres útil para Dios y para la iglesia. Tú eres útil. Nadie, ninguna otra persona puede decir el valor que tú tienes. Solo Dios, solo Dios. Porque a Dios no le importa lo que tú tienes, sino lo que tú eres. Eso es lo que a Dios le importa. Por eso no hace nada por rivalidad. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Yo no me puedo creer mejor que todo el mundo. En mi país el billete de mayor denominación es 2,000 pesos. Entonces hay una frase que dice: yo no soy billete de 2,000 para caerle bien a todo el mundo, porque todo el mundo desde que ve ese billete a lo mejor cree que es algo de alto valor. No tengo que caerle a todo el mundo bien, pero tampoco tengo que vivir una rivalidad. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza, dice el Señor. Yo sé bien a quién le sirvo. Tú no sigues hombres, tú sigues a Dios. Por eso cree que los otros son mejores que nosotros. No es tampoco que nos menospreciemos ni tengamos complejos de inferioridad, pero tampoco tenemos que sentirnos superior a más nadie. El sacerdote, porque preside la Eucaristía, no es más importante que ustedes. No, al Señor lo escogió al sacerdote para esa misión, presidir en nombre propio y de la comunidad. Pues yo no soy más importante que ustedes por eso. Imposible. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. Cuando vemos a alguien que usualmente viene a la Eucaristía y ha pasado una semana y otra semana y no lo vemos, hermano, le pasa algo, se siente enfermo, le ha pasado alguna situación, en vez de nosotros decir: tal persona sí es irresponsable, mira, no ha venido a lo mejor, pero no sabemos qué le ha pasado. Pase por su casa o denle una llamadita para saber qué le está pasando. Eso es preocuparnos unos por los otros. Ahora bien, quiero hablar de las tentaciones para vencer como líderes y que atentan contra la comunión. Sea cual sea la causa, la verdad es que las mismas tentaciones que el enemigo, Satanás, puso delante de Cristo son las mismas que él sigue poniendo delante de cada líder en la iglesia. Sí, dentro de cada uno de nosotros también somos tentados. ¿Usted quiere saber cuánto somos tentados? Todos, sí, pero ¿qué tanto? Un laico comprometido como ustedes, entre 25 y 30 tentaciones diarias. Sacerdotes, religiosas, el obispo, el papa, los consagrados, de 35 a 40 tentaciones diarias.
Y usted se preguntará, ¿y por qué lo asedia tanto el diablo, Padre? Dios reprenda. Porque estamos en una mayor actitud de servicio, servimos a tiempo completo. Claro, y tienen que buscar desencantarnos. Pero Él es el padre y príncipe de la mentira. El que se agarra de Dios no se cae, querido hermano. Sirviéndole a Dios usted encontrará muchas pruebas. Pero si usted está agarrado de Dios, todas esas pueden ser vencidas. La primera tentación es la del enriquecimiento personal. Nos narra Mateo 4:4. Ordena a estas piedras que se conviertan en pan. A veces puedo creerme medallita de oro, como decimos, porque tengo mejor posición social, porque tengo mejor carro que tú, porque tengo mejor empleo que tú, porque gano más que tú. La tentación del dinero, eso puede también estar entre nosotros, eso atenta contra nosotros. Que si esta camisa no es de tal diseñador, de tal persona. Yo le he hecho referencia en alguna otra ocasión, porque a veces eso está en la mente de la gente. Un gran diseñador que ya murió, nativo de mi país, que se llamó Oscar de la Renta, el heredero de toda la fortuna de él es un niño que lo encontraron en un basurero, cubierto de hormigas. Lo abandonó su madre recién nacido. Y él y su esposa lo encontraron. Lo adoptaron, se llama Moisés, y es el heredero de toda la fortuna de Oscar de la Renta. Está vivo todavía su esposa. O sea, a veces nosotros no creemos la gran cosa, y miren de dónde vino el heredero de esa fortuna. Este Dios no somos nada. No somos nada. Esa tentación debemos evitarla, la del enriquecimiento personal, enriquecer a mi persona, yo creerme que soy grande, que soy importante. En la iglesia, queridos hermanos, nadie es indispensable. Usted se muere, usted se va y Dios suscita otra persona, un don en otra persona. Por ende, no significa que tú no seas importante, eres importante y valioso, pero no somos indispensables. La segunda tentación, el estatus personal. Mateo 4:6. Si eres hijo de Dios, el culto al poder. No, porque yo soy el presidente, ¿verdad? Yo soy el presidente, yo soy el encargado. ¿Recuerdan ustedes la discusión que llevaban los discípulos mientras iban camino a Cesarea de Filipo? ¿De qué discutían por el camino? ¿Quién era el más importante? Y eso creó una fricción entre ellos. Se pusieron medio bravitos uno con otro. Jesús los reunió de nuevo, ¿verdad? Y les dijo, no sea así entre ustedes. Recuerden que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. El más grande entre ustedes sea el servidor de todos, de todos. El primer ejemplo tiene que ponerlo usted también. Por ende, evitar la tentación del estatus personal. Y la tercera tentación, la tentación del poder personal. Mateo 4:9, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Cuántas cosas hace la gente a veces por ganar un puesto, por ganar un favor? Pero nada de eso vale ante los ojos de Dios. Cristo hubiera podido cumplir con creces todo lo que el enemigo le estaba pidiendo, pero hubiera actuado fuera de la voluntad de Dios y lo hubiera llevado a un camino y propósito ajenos a los de la cruz. ¿Qué pasa cuando yo caigo en una tentación? No estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy cumpliendo yo mis caprichos personales. Mis caprichos personales. Estoy queriendo que las cosas se hagan a mi manera. Hay gente que si no es a su manera, las cosas mejor no se hacen. O quedan mal, porque era como yo decía. No es como tú quieras.
Es como a Dios le agrada. Es como a Dios le agrada. Es la manera de cómo hacemos la voluntad de Dios. Debemos anteponer esos deseos humanos a la voluntad de Dios. Muéstrame, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Su camino era otro y su misión más completa. Cristo tenía que resistir estas mismas tentaciones, no solo esta vez en el desierto, también a lo largo de su ministerio. No dejó de infundir en sus discípulos la importancia de buscar primeramente el reino de Dios y no la propia. Es a cada instante, queridos hermanos, que se nos presentan cosas. Usted viene y da un mensaje de parte del párroco: mire, se nos ha pedido el grupo que tenemos que asumir esta responsabilidad. Ya viene esta persona a querernos poner, no es tu dirigente, es el párroco que te ha pedido. Es a cada instante. Yo siento que me hablaron mal. A veces voy tan preocupado porque yo digo, aquí estoy de vacaciones, pero allá yo tengo miles de ocupaciones, demasiadas cosas. Y a veces uno va saliendo de una Eucaristía y tiene que montarse en el vehículo para irse a otra, o ir a alguna actividad, o ir a las clases. Y entonces alguna persona repara a veces y dice: no me gusta ese padre porque me pasó por el lado y no me saludó. Pero no es que el padre no te quería saludar, y que a lo mejor iba muy apurado con tantas cosas. Yo tengo ahora mismo mi padre y mi madre enfermos. Mi padre operado de la columna, una cirugía bastante grande. Tiene 2 planchas y 10 tornillos. Entre L3 y L5. Entonces, si yo soy el único hijo que estoy más cerca, que vivo a unas 16, 18 millas, y soy sacerdote, y tengo que encontrar tiempo para también hacer ese acto de caridad con mi padre, que sería injusto si no lo hago. Entonces imagínense cómo le reclamo al padre que no tiene tiempo. ¿Cómo le reclama a un dirigente o a una persona? A veces por alguna actitud. Es que estábamos sirviendo la comida y le sirvieron a tal persona primero que a mí. Era a mí que tenía que servirme primero. Usted no sabe si esa persona tenía que irse. A veces por sencilleces. Miren cómo nos dejamos tentar tan fácil del enemigo. Pobre de Judas, que no se aprendió la lección, aunque sí queda como ejemplo de un discípulo que quiso hacer las cosas a su manera en vez de confiar en el Señor. Le picó a Judas, le llamó la atención esas 30 monedas, pero con esto yo voy a comprar una tremenda propiedad. ¿Y dónde terminó luego eso? Dice la Escritura: y Judas, arrojando las 30 monedas, corrió, fue y se ahorcó. Judas no aprendió la lección. Cristo sabía que él mismo no podía hacer su propia voluntad y luego añadir a Dios a sus planes. Sus planes tenían que ser los de Dios, el Padre, para él. Que no sea, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Mateo 26, 39. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Jesús lloró lágrimas de sangre. ¿Por qué hago hincapié y le digo esa frase en silencio y contundente? Porque para servirle a Dios también a veces hay que, como decimos, masticar hierro y escupir sangre. A veces no entendemos, a veces sentimos ira en nuestro corazón, pero tenemos que aprender a frenar ese ímpetu humano que nos lleva a veces a ofender a Dios y alejarnos del plan de Dios. Por eso hace falta a veces guardar silencio. El Espíritu es la fuente de todos los carismas y esos dones son confiados a todos los cristianos en beneficio de la Iglesia y de su misión.
Esto significa también que puesto que todos los bautizados han recibido el Espíritu Santo, todos tienen derecho a la palabra en la iglesia, todos tienen el derecho a ser escuchados. En este punto es donde se podría hablar de lo que se llama el sensus fidei, es decir, el sentido sobrenatural de la fe, que es el pueblo entero. Constitución Apostólica Lumen Gentium, número 12, Luz de las Gentes, del Concilio Vaticano II. Si tuviéramos tiempo, tendríamos que hablar aquí también del sacerdocio común de los fieles, que no es el sacerdocio de los laicos, sino el de todos los miembros de la iglesia, un sacerdocio común dado a todos por el Espíritu Santo. Lumen Gentium número 10. Tu vida, tu ministerio es un sacerdocio, es un servicio generoso y de entrega total a Dios. ¿A Dios le servimos con todo o no le servimos? ¿Por qué? Dice la Escritura, te quiero o frío o caliente. Si eres tibio, te vomito. Voy a ver si puedo ir, voy a ver. No estás en la dinámica de Dios. Yo voy. Con la ayuda de Dios, yo voy. Yo le presenté mis oraciones al Señor cuando apenas tenía 15 años. Y yo le decía, Señor, pero yo no quiero dejar a papá y a mami solo, porque yo soy más chiquito. Y mira, Señor, yo es que le ayudo en la tienda, yo voy al campo con mi papá. ¿Y quién va a dirigir el grupo de monaguillos, Señor? ¿Y quién va a ser el pitcher del equipo de béisbol en el que yo estaba? ¿Y quién va a visitar a mis abuelitos los domingos cuando yo iba? Entonces me llegó esa palabra del Señor a mi mente, que en el momento no lo había todavía leído en la Escritura. Era muy joven, 15 años. Yo me encargaré de tus cosas. Tú, Señor, encárgate de las mías. Encomienda al Señor tus afanes. Toda aquella preocupación que se te pueda presentar. Mire, cuando uno quiere servirle a Dios, todas las cosas del mundo llegan. Y le traen un nieto para que lo cuiden. Y le dicen, lo invitan para un cumpleaños. Y vamos para tal lugar. Todos los paseos y las cosas mejores del mundo se presentan. Pero cuando usted está claro en lo que usted quiere, en lo que usted debe hacer para el Señor, en su misión, usted le dice, sí, yo voy, pero después que yo le sirva al Señor, después que yo vaya a la misa, después que yo cumpla mi compromiso cristiano, entonces yo puedo hacer lo que usted quiere, pero antes no. En esta iglesia común, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu y pueblo de Dios, es donde yo quisiera situar la vocación y la misión de cada uno de ustedes. Recordemos lo que dice el Vaticano II, nuevamente citando la Lumen Gentium. Con el nombre de laicos se designan los cristianos que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la iglesia. No se apuren, que en nuestro país se va muchísimo la luz. No ha pasado nada. Hay que escuchar, tranquilos. Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, en la parte que a ellos les corresponde. Los laicos no se definen, pues, con relación a los sacerdotes o a los religiosos. Usted no tiene que ser un sacerdote o una religiosa. Usted es lo que es, un laico, una persona comprometida. Se trata ante todo de bautizados que por su bautismo están habilitados para participar en la vida y en la misión de la iglesia, que están unidos a Cristo y que viven de su vida y de su espíritu. Por otra parte, viven en comunión unos con otros.
constituyendo un mismo cuerpo y un mismo pueblo. Por último, su misión se ejerce en la iglesia y en el mundo. Observemos también de paso que ustedes como laicos no se definen únicamente por su presencia en el mundo, es también responsable de la vida de la iglesia y participa de su misión. Nos restan entonces algunas preguntas que luego quiero que se las pueda hacer cada uno de ustedes. ¿Cómo yo estoy ejerciendo mi liderazgo para construir la comunión? ¿Qué características son importantes para los líderes de la iglesia con el fin de construir la comunión? ¿Cuáles son las debilidades del liderazgo que afectan las relaciones entre los líderes de la iglesia? Si todos estamos llamados a servir a Dios con alma, vida y corazón y con los dones que Dios nos ha dado, recordamos así la palabra del apóstol Pablo, que cada uno con el don que Dios le ha dado se ponga al servicio de los demás. Ave María Purísima. Quería dar alguna participación, por si tenía alguna pregunta, pero ahora no lo puedo ver porque está un poco oscuro, pero tranquilos. Importante, ¿verdad?, que hemos llegado, ya estamos en la parte final. Aquí vamos a dejar por el día de hoy nuestra enseñanza, así que los esperamos mañana, a todos los que deseen. Todavía si quieren venir con otra persona, pero recuerden que el compromiso principal es para todos los líderes ministeriales de nuestra parroquia. Espero que hayamos comprendido y que el Señor haya hablado en nuestro corazón a través de este sencillo tema llamados a vivir en comunión. Amén.